Continuamos con toda la actividad de Jesús en Jerusalén al día siguiente de su llegada. O domingo, estamos viendo lo que hizo el lunes. Tomando Jesús, estamos en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. 22:1. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró un banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: digan a los invitados: miren, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto, vengan a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se enojó el rey y, enviando a sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Entonces dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues a los cruces de los caminos y a cuantos se encuentren, invítenlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí a uno que no tenía traje de boda, y le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenle de pies y manos y échenle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esta parábola, que es parecida a la de los viñadores por la violencia que se ejerce contra los enviados, contra los siervos, pero también de alguna forma nos recuerda a los dos hijos, ¿no? El que no quiso ir, el que fue llamado y no quiso ir y después fue, y el otro que dijo sí, voy y no fue. Los invitados no asisten, no aceptan el llamado de Dios. El pueblo judío, más bien la jerarquía del clero, no acepta ese llamado de Dios, esa invitación. No la acepta, no la acepta. Y el rey se enoja y manda a sus siervos a los cruces de caminos para llamar a todo el que pase por ahí, buenos y malos. Este es un llamado universal. Los pueblos, es un llamado a los pueblos gentiles. Entre ellos, obviamente, ya hasta ahora nos llega y se refiere a nosotros, ¿no? Porque los judíos, la jerarquía de la iglesia judía, no quiso aceptar asistir al llamado del Señor, al banquete que estaba preparando el Señor. Y por eso dice: no vinieron, porque no fueron dignos, no fueron encontrados dignos. Y cuando dice: vayan a los cruces de los caminos, vayan fuera y traigan a todos los que estén cruzando por el camino. No importa de dónde sean ni quiénes sean. Eso nos muestra que eso hace un llamado universal. Llama a todos. Pero dice: cuando entró allí vio que uno no tenía traje de boda. No tenía traje de boda. Y le llama la atención y le dice: ¿cómo has entrado sin traje de boda? Y el hombre se queda callado. Esta segunda parte de la parábola nos muestra a aquellos que están como parte del banquete. Entran
Y entre ellos hay uno que no estaba vestido para la fiesta. Nos enseña que aunque fue llamado, aceptó la invitación y fue, pero no se vistió apropiadamente. ¿Qué nos enseña este pedacito? Nos enseña algo muy importante. Todos estamos llamados a estar en el banquete del Señor, a la fiesta que Él está, a la que Él nos está invitando. Aceptamos. Hemos tenido el encuentro con el Señor, hemos aceptado su invitación, pero con el testimonio de nuestra vida no estamos dando muestras de ser dignos de estar en el banquete del Señor. Eso es lo que nos quiere decir con este hombre que escuchó la invitación, fue a la fiesta, pero no se vistió apropiadamente. Estaba con esa su ropa antigua, como si nosotros estuviéramos con nuestra vida antigua, sin un cambio por la presencia del Señor. Eso nos muestra que es aquel, el que no está vestido para la boda, es aquel que no sigue realmente al que lo llamó, que habla lo correcto, habla muy bien, habla muy bonito, es atractiva su charla, su predicación, pero con su vida dice lo contrario. Su vida no es un testimonio de estar adecuado para asistir al banquete que invita el Señor. Tengamos siempre cuidado de tener un buen testimonio de vida para poder llegar a las personas y hacer que estas personas cambien, se vuelvan al Señor y puedan también tener un testimonio de vida que les permita entrar a este banquete. Si no lo hacemos, estamos incurriendo en egoísmo y eso no quiere el Señor de nosotros. Tengamos mucho cuidado con eso. Seamos un buen testimonio, que la gente nos vea con un traje nuevo y elegante para poder entrar a la fiesta a la que nos invita el Señor. Ese es el mensaje de esta parábola del banquete nupcial. Seguimos, versículo 15. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderle de alguna manera. Y le envían sus discípulos, junto con los herodianos, a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Muéstrenme una moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dicen: del César. Entonces les dice: pues lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios, a Dios. Al oír esto, se quedaron maravillados y dejándole, se fueron. Bueno, ¿qué podemos decir? Hemos comentado ya esto mismo en Marcos, pero están aquí los fariseos y los herodianos. Los fariseos eran los judíos
encargados de la ley. Los herodianos eran judíos también, pero muy entregados a Roma. Eran los encargados de contar en Roma todas las palabras hostiles que se decían contra el César. Los chismosos llevaban el chisme de lo que ocurría y de lo que se decía contra el César. Esos eran los herodianos. En esta enseñanza, cuando le dicen a Jesús, no te importa de nadie, no tienes miedo a nadie, no te apegas a los que te pueden dar ni te alejas de los que no te pueden dar. Esta es una alabanza a Jesús al mencionar las 4 cosas que él hacía permanentemente. Decir la verdad, enseñar, no tener miedo y no discriminar. Esas eran 4 cosas que Jesús las hacía siempre. Y que aquí los discípulos de los fariseos y de los herodianos reconocen en Jesús. Eres veraz, enseñas el camino de Dios con franqueza, no te importa por nadie, no tienes miedo de nadie y no miras la condición de las personas. No discriminas. Ahora, ¿por qué viene esta respuesta de Jesús? Y les dice, muéstrenme una moneda del tributo. Según la ley de Moisés, no se podía tener ninguna imagen o figura de nadie. Eso era prohibido por la ley de Moisés. Y eso lo vemos en todos los libros del Antiguo Testamento. El que Dios prohíbe el hacer imágenes. Y como las monedas tenían grabada la efigie del César, no les era permitido tenerlas a los judíos. Y con su respuesta, Jesús les muestra a los fariseos su pecado contra la ley. Ellos, que eran tan cumplidores de la ley, tenían monedas en sus bolsillos, monedas romanas con la efigie del César. Es un golpe que Jesús les da a los discípulos de los fariseos y de los herodianos. Tenían monedas romanas en sus bolsas. Vamos a seguir. Con esta frase también Jesús nos dice lo que ya habíamos explicado antes, que es bueno cumplir la ley de Dios, pero también cumplir la ley de los hombres. Porque si la ley es buena, por ejemplo, en el caso de los impuestos, debemos obedecer a lo que se nos dice. No podemos ir contra las leyes que se dictan en nuestros países. Tenemos que obedecer y, como en este caso, pagar los tributos que nos piden, que serían los impuestos, digamos. Pero sí, por encima de todo, tenemos que poner la ley de Dios antes que la ley de los hombres. Para nosotros lo importante es la ley de Dios y tenemos que cumplirla fielmente, pero también tenemos que aprender a cumplir la ley de nuestros países. No podemos apartarnos de eso. Y no es que con eso estemos yendo contra la ley que nos dice el Señor. No, no estamos yendo contra eso. Seguimos, versículo 23. Aquel día se le acercaron unos saduceos, que es la única vez que hablan en este evangelio. Se le acercaron unos saduceos que niegan que haya resurrección. Y le preguntaron, maestro,
Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero y hasta los 7. Después de todos, murió la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Y Jesús les respondió, están en un error, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se maravillaba de su doctrina. Esta cita, que viene del Éxodo capítulo 3, versículo 6, muestra que los 3, Abraham, Isaac y Jacob, están vivos. Podemos leerlas. Y en estas dos controversias que hemos visto, la del tributo al César y la de la resurrección de los muertos, hemos visto que Jesús responde, pero no responde hablándoles con religión. Habla con sabiduría, con mucha sabiduría. Y eso es lo importante en Jesús. Jesús no discute la religión, no les dice ustedes, no creen en esto, que esto, no. Jesús no les discute. Jesús les habla con sabiduría, les responde con sabiduría. Y una vez más nos muestra que la religión no se discute. Versículo 34. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. La ley y los profetas, el judaísmo completo. Y eso nos muestra, este pedacito nos muestra que el Evangelio de Mateo es bastante judaizante, es escrito para aquellos judíos que habían quedado y que se habían convertido a Jesús, habían decidido seguir a Jesús. Bueno, para los judíos lo importante era Dios en primer lugar y la nación en segundo lugar. Y aquí Jesús une los 2 mandamientos. Amarás a Dios y el segundo, amarás a tu prójimo. Cada uno de los evangelios tiene su propia versión. Dicen lo mismo, pero de diferente forma. Cambia un poquito la forma, nada más. Amarás a Dios y a tu prójimo. Para los judíos, estas frases de la ley de Moisés decían amar a Dios sobre todas las cosas, eso sí, incambiable, pero el amor al prójimo no, porque la ley de los judíos no es universalista. La ley de los judíos era amarás a los demás judíos como a ti mismo. No a los gentiles, no a los paganos, no. Amarás a los judíos como a ti mismo. Pero aquí Jesús une los 2 mandamientos
Y ya con los cristianos posteriores se universalizó este mandamiento. Amarás a Dios y a tu prójimo. Seguimos. Estando reunidos, versículo 41. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. ¿Qué piensan acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle, de David. Dícenles, pues ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por debajo de tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie era capaz de contestarle nada. Desde ese día, ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. En la traducción de los 70, el versículo 44, que es el que cita Jesús y viene del Salmo 110, es un salmo de David, y dice, dijo Yahvé al Mesías. En la traducción que nosotros tenemos dice, dijo el Señor a mi Señor. En el original dice, dijo Yahvé al Mesías. Dice, ¿cómo David, movido por el Espíritu, puede llamarle Señor si es su descendiente? Porque ellos no podían comprender que Jesús, siendo descendiente de David, descendiente de la casa de David, fuera el Mesías. Porque le dicen, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿Qué piensan ustedes acerca del Mesías? No nos olvidemos que Cristo es la palabra griega para el hebreo Mesías. ¿De quién es hijo? De David. Porque ellos estaban esperando, como ya dijimos muchas veces, la venida del Mesías que debería ser de la casa de David. Debería ser un descendiente de David. Pero el Mesías, el Cristo, es hijo y señor de David. Hijo porque desciende de la casa de David. Pero el Mesías, primariamente, no es hijo de David, es hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y ya no pudieron decirle nada. Y claro, David le llamaba Señor al Mesías. Y eso es lo que no querían entender los fariseos, que Jesús fuera el Mesías. Y aquí termina Mateo, este capítulo 22, y Marcos añade la escena de la viuda pobre. Pero en esta estancia de Jesús en Jerusalén, en la que Marcos, como dije, pone el relato de la viuda pobre, y ahí termina la parte de Jesús, de la actuación de Jesús en Jerusalén. Mateo no pone esa cita, pero añade el capítulo 23. El capítulo 23, que es una serie de hablar de la hipocresía, ahí están las maldiciones, los crímenes y castigos próximos y el apóstrofe a Jerusalén. Pero nos vamos a quedar ahí y vamos a continuar con el capítulo 23 en el siguiente.